jueves 25 de marzo, que ya estamos prácticamente pues casi terminando el tercer mes del año y pues bueno, desde luego el primer trimestre del año que se nos ha ido rapidísimo. Pues les damos la bienvenida aquí en esta emisión de Viajando en Concreto. Y pues es un gusto saludarlos a nombre de Mariel Zúñiga, que bueno, es parte de este espacio también. Y pues me está acompañando Rosalba Mezcua, que también va a estar con nosotros el día de hoy. Y pues vamos a tener pues un programa interesante con nuestro invitado de hoy, que es justamente para hablar de temas turísticos. Y te recordamos que seguimos siendo pues el medio ganador del premio inmobiliario como mejor medio de Viva Anuncios. Así es que lo seguimos presumiendo y bueno, hasta que no se venga la otra edición lo seguiremos presumiendo. Así es que estaremos siempre vigentes. Y ya puedes consultar desde luego nuestro tercer suplemento especial de la Convención Nacional Bancaria, realizado aquí por Grupo en Concreto, con temas bien interesantes, por ejemplo, cómo está la competencia entre los bancos, cómo beneficia pues a los clientes, y pues un tema también relevante que es la inflación. Pues hay que recordar que sí, ha venido creciendo el tema de los precios y eso podría frenar la baja en las tasas de interés. Pues un dato interesante. Y desde luego también, ¿qué está pasando con la pandemia que nos está acelerando a todos en la parte de digitalización? Consúltala también aquí en www.grupoenconcreto.com, ahí la vas a encontrar y desde luego tu guía en el número 87, espéralo próximamente, ya va a estar para el bimestre abril-mayo, con temas también muy interesantes, así es que es gratuita, solamente tienes que entrar a www.grupoenconcreto.com y ahí puedes descargar la versión digital de tu guía en concreto. Así es que, pues para que le eches un vistazo sobre todos los temas que vienen. Y te recordamos nuestra programación que ha venido creciendo. Desde luego, de lunes a miércoles tenemos En Concreto Contigo con Mariel Zúñiga y los martes, Mi Ciudad en Concreto con el arquitecto Arturo Ispuro. Los miércoles a la 1 de la tarde, Negocios en Concreto, donde hemos tenido pues a diferentes personalidades del mundo de los negocios para platicarnos cómo le han hecho. Los jueves, nuestra mesa de diálogo a las 6 de la tarde. Y los jueves también Viajando en Concreto, que es nuestra transmisión del día de hoy. Para cerrar mañana con Autos en Concreto, que les tenemos ahí una sorpresa con Maserati, así es que no se la pierdan mañana a las 10 de la mañana, creciendo para ustedes en nuestra programación con temas de interés que seguramente les van a dar mucho que comentar. Y pues ahora sí, vámonos con nuestro invitado, que es Armando Culebro, que es presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex de la Ciudad de México. Armando, ¿cómo estás? Muy buen día, gusto en saludarte. Mi estimado Hugo, qué gusto saludarte, y qué honor estar aquí y con tu auditorio. Muchísimas gracias, Armando. Pues como te decía, vamos a platicar qué está pasando con el turismo, pero más que nada porque lo hemos tocado en varias ocasiones, Armando, que sí, definitivamente al turismo le pegó muy fuerte la pandemia del COVID-19, pero ¿qué está pasando? Vamos a platicar sobre lo que viene, lo que sí se está haciendo, Armando, en materia de turismo, y si nos pudieras adelantar justamente desde tu punto de vista, tu experiencia, qué es lo que está sucediendo para reactivar la industria turística, pues sobre todo en el centro del país y quizá pues en varias partes del país también. Fíjate, Hugo, es un tema bien interesante. Primero tendremos que contextualizar un poco y seguramente tu auditorio y tú lo sabrán de sobremanera, pero el contexto en el cual nos hemos visto inmersos en el turismo al cierre completo, ¿no? Tanto en aerolíneas en su momento, como en hoteles, las restricciones, en turoperadores, en la parte de restaurantes, que es mi línea pues, principal de negocios por la cual yo caigo en el turismo, Sí. ha sido muy compleja. Muy compleja porque tuvimos realmente que parar en seco. O sea, venía una maquinaria, un motor muy importante para el país, para divisas, para dinero, y de pronto se frenó todo ese contexto de manera muy importante. Sin embargo, México es muy rico, su flora, su fauna, su diversidad. Puedes tener turismo cultural, turismo de eventos, turismo de negocios. Entonces, la diversidad que tiene México para poder captar gente es muy importante, y sumándole el que tenemos una frontera, la frontera más importante del mundo a nivel comercial. Entonces, la verdad es que para adelante vemos una reactivación muy alentadora, con muchísimo trabajo, con muchísimas cosas que tenemos que hacer, con muchísimas obligaciones como empresarios. Como gobierno tenemos que estar trabajando con los gobiernos de manera
de la mano, simbiótica. Sin embargo, no hemos obtenido todo ese contexto. Desde Coparmex, nosotros en la Comisión de Turismo, que es la que tengo el honor de presidir, Sí. tratamos de ver cómo le tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para no depender de nadie y poder reactivar. El nombre del juego hoy es cómo reactivamos el turismo en México. Entonces, dentro Sí. de eso, perdón, Hugo, perdón, dígame. No, te iba a preguntar justamente eso porque vienen días de descanso para mucha gente y que la verdad es que mucha gente ya está como harta de salir de la sala al comedor, del comedor a la recámara. Y pues ahí me gustaría saber, justamente en esta reactivación que estás comentando o cómo reactivar el turismo, qué es lo que podrían estar esperando las personas que sí quieren viajar, con todas las precauciones, por supuesto, pero sí quieren viajar, quieren cambiar un poco de aire. Fíjate, es bien interesante porque es un balance. Nosotros lo hemos hablado mucho, tenemos muchas reuniones, acabamos de tener nuestro consejo directivo con nuestro presidente Armando Zúñiga, y ese balance que necesitamos tener entre la salud y la economía, entre la salud y el entretenimiento. Y Así a es. veces los mexicanos perdemos eso de vista. En Estados Unidos se acaba de dar, tuvieron que dar un toque de queda En en Miami. Miami por esta parte inestable del ser humano. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros proponemos que sí podemos salir, podemos reactivar, podemos salir a Acapulco, pero cumpliendo o a Cancún o a Puerto Vallarta o a Mazatlán, no, a Los Cabos, no voy a evitar ninguna playa porque después me critican que porque tengo preferencia por algunas, pero no, a todo mi México lo quiero mucho. Pero te pongo un caso. Te puedes ir a la Huasteca Potosina Sí, con un Airbnb con tu familia y cuando sales a alguno de los atractivos, cumpliendo todas las medidas de sana distancia y de salud, como son cubrebocas, lavado constante de manos y tener tu gel sanitizante. Claro, es difícil. Claro, ahora tu backpack ya no trae nada más barritas, papitas, sí, chelas. No, o sea, ahora, cambió el contexto. O sea, estamos claro. en una pandemia y eso tenemos que entenderlo, pero podemos reactivar. Algo que no puede pasarnos en México es lo que nos pasó en Cancún en días pasados con los visitantes argentinos. Son de Sí, las cuestiones que no podemos. Hoy tenemos más alertas en el mundo, mi estimado Hugo, por temas sanitarios que por temas de seguridad, que es otro tema que también tenemos que cuidar mucho para el contexto del turismo. ¿Qué recomendamos nosotros? ¿Y cuál es la tirada? Nosotros vamos a sacar un plan de acción después de las elecciones porque no queremos politizar el tema y sabemos que de aquí al 6 de junio el país va a estar desbocado en el tema electoral. Entonces, nosotros vamos a trabajar en la Comisión de Turismo en un plan de trabajo que lanzaremos y que nos encantará que estén ustedes acompañándonos en esa rueda sobre de todo. prensa. Y vamos a lanzar el plan de reactivación del turismo. Ese plan va a estar basado en varios perfiles. Uno, seguridad, sobre todo, ¿ok? Dos, el cómo sí reactivar, ¿ok? Los cómo. Tres, los para qué reactivar. México se tiene que reactivar con su turismo interno y con su turismo internacional, sin duda. Es un motor, es un motor y podría ser el motor más importante de este país si hiciéramos las cosas un poquito diferentes. Pero lo que sí hay, Hugo, es el compromiso de los empresarios, todo el empresariado mexicano está preocupado y ocupado, que es lo más importante, en cómo reactivamos nuestro turismo, que tenemos diversos, ¿no? San Miguel de Allende se tiene que reactivar diferente que Cancún, Tulum está reactivado completamente, pero se tiene que reactivar diferente que Los Cabos, que tiene un pase muy importante por Tijuana, Sí, o La Paz, o Mazatlán, o Veracruz, ¿no? Entonces, o nuestras bellezas en el centro, ¿no? Yo hablaba con un tour operador la semana pasada y le decía, con un mayorista, perdón, le decía, las Barrancas del Cobre. O sea, vamos claro. a reactivar este tipo de cosas que se puede hacer con total seguridad y que podemos hacer en orden las cosas, ¿no? Esta pandemia, este 2021, seguirá con nosotros y es un virus que seguirá sin duda en la humanidad como la gripe, así lo ha dicho la OMS, ¿no? Sí, y tiene razón. Creo que en esta parte sí se necesita diversificar los lugares a los que acude la gente porque caemos en lo mismo, ¿no? Caemos en los lugares que pues, tradicionalmente las familias o las personas tienden a visitar, pues porque son bonitos, porque les gusta, porque hay buenas recomendaciones, por lo que sea, pero siempre caemos en lo mismo. Y bueno, el caso es
por ejemplo, hace poco, a finales de año, pues tú veías las noticias y veías las playas de Acapulco, por ejemplo, llenas, ¿no? Y después que tuvieron que regresar a semáforo rojo en Acapulco y todas las medidas y pues pareciera un ciclo maligno en lugar de un ciclo virtuoso, ¿no? Y creo que en esto que comentas, en el plan que pues con todo gusto estaremos presentes para darle difusión, porque consideramos que desde luego se tiene que dar difusión a todas estas iniciativas, lo que tú consideras de promover otros lugares que a lo mejor no son tan, digamos, comunes, ¿no? Pero que también tienen un atractivo bien interesante por la historia que manejan, por los paisajes naturales, por la gastronomía, por la calidez de atención, etcétera. Creo que también eso ayudará muchísimo. Y me lleva justamente, por ejemplo, a la Ciudad de México, que había captado en los años anteriores una gran cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros. ¿Ahí qué va a pasar, Armando? Porque, pues sí, una ciudad tan compleja ahora con estas medidas también de sanidad. ¿Tú cómo ves el escenario para una ciudad como la Ciudad de México? Mira, sin duda la zona cero en México es la Ciudad de México, ¿no? Por el tamaño, simplemente por el tamaño, porque es la zona donde hay más personas aglomeradas y donde desgraciadamente, déjame contarte dos cosas ahí. Hacíamos un recorrido por la zona centro, tuve el honor de inaugurar en la semana la terraza franciscana, perdón, y salimos a dar un recorrido por ahí por el centro, eje 1, eje 2, Tepito, Guerrero, Lagunilla, y la verdad es que desgraciadamente parece que no hubiera pandemia. Entonces, Sí, eso es lo que nos está frenando en nuestra reactivación. Mientras el mexicano, independientemente de las autoridades, no entendamos que es nuestra responsabilidad la salud, no es del de enfrente, va a ser difícil la reactivación. Ahora bien, la reactivación de la Ciudad de México es algo que es prioritario para nosotros. O sea, es un tema totalmente prioritario, ya que la Ciudad de México ha perdido más de 70,000 establecimientos mercantiles. El INEGI sacaba una estadística en la semana de que en el país se han perdido más de 1 millón ujú, de de empresas. establecimientos mercantiles, formales e informales. Y el contexto es, fíjate bien, y la paradoja, una de las ciudades con más museos del mundo, una de las ciudades más cosmopolitan del mundo, una de las ciudades con mejor gastronomía del mundo, una de las ciudades donde tienes cualquier conectividad hacia Teotihuacán, Cuicuilco, cualquier cosa de Cuernavaca, Toluca, que hay zonas increíbles también ahí, Hidalgo, que es hermoso, Sierra Gorda en Querétaro. Entonces, imagínate todo eso, Puebla, ¿no? Todo el tema de Puebla, Tlayacapan, se llama Atlisco. Entonces, imagínate todo este contexto, ¿no? Donde tienes, déjame ponerte, y perdón por mencionar algunos lugares, pero pues, me encanta, ¿no? Pues por ejemplo, a 40 minutos de la Ciudad de México tienes Valquirico, un Sí, lugar, claro. una hacienda hermosa, toscana, en la cual puedes estar interactuando de manera increíble. Sin embargo, tienes que tener los procesos y los protocolos de seguridad en la ciudad. Hoy la ciudad, y hay una estadística que acaba de sacar la jefa de gobierno la semana pasada, y lo saca cada semana, el uso de cubrebocas en las alcaldías. Y bueno, las alcaldías del centro se ve la diferencia en el uso de cubrebocas y los contagios cómo están cambiando. Sin embargo, no podemos dejar afuera que somos una zona conurbada, no somos la Ciudad de México, somos Coacalco, Nesa, o sea, estamos Cuautitlán. alrededor de todos, exactamente, Cuautitlán, Naucalpan, Tlanepantla, o sea, somos parte y el tránsito es impresionante en esta megalópolis. Entonces, ¿cómo reactivar esta ciudad? Primero, cuidando los protocolos sin duda. Dos, viéndolos como sí. Tenemos una reunión con Carlos, el secretario de Turismo de la Ciudad de México, que estamos ahorita buscándola, en donde queremos buscarlos como sí. Como sí cuidar los parques, como sí cuidar Bellas Artes, como sí cuidar, digo, no nos ayuda, por ejemplo, el Zócalo es hermoso, el Templo Mayor, pero pues tienes marchas, entonces también tienes que jugar con la parte compleja política de Claro. esta ciudad, que no la puedes quitar, pero por ejemplo, Polanquito, la reactivación de Polanquito es increíble. A todos mis amigos restauranteros de ahí
lo han hecho muy bien, han salido, han respetado, y si tú vas en Polanquito el fin de semana, realmente es un lugar que te da gusto caminarlo, caminar por el Parque Lincoln y pararte en cualquiera de los lugares con las terrazas improvisadas, y cómo los coches han salido un poco de Polanquito Ujú. para caminarlo. Entonces, creo que esas partes es donde va a estar la reactivación. Habrá que ver cómo se empiezan a reactivar los museos. Hay muchos museos que están en estado muy crítico, muy crítico económico, y que definitivamente ahí tendremos al gobierno que tiene que entrar a rescatar esas zonas, porque definitivamente ha sido algo que ha estado muy golpeado por esta pandemia. Ahora, tenemos que hacerlo. O sea, aquí el tema es cómo lo hacemos y lo empezamos a hacer de manera inteligente, de manera digital. Vamos a traer un apoyo digital muy importante. Vamos a llamar a algunos influencers, creadores de contenidos, para empezar a hacer rutas, para empezar Ujú. a manejar algo que muchos países lo están haciendo. España, Francia lo están haciendo, Alemania lo está haciendo. O sea, son países que están viendo cómo reactivar. Israel, no se diga, Israel es impresionante cómo ha reactivado y lo ordenado que ese es nuestro problema, que empezamos con un proceso muy ordenado y de pronto se nos entra un proceso de desorden importante, porque dice, oye, ¿por qué el de al lado sí lo hace y yo me tengo que normar, ¿no? La gran pelea Ujú. de formal-informal. Entonces, ¿por qué el informal sí puede y yo no puedo? ¿No? Entonces, aquí tenemos que empezar a jalar unidos. He visto gran unión en el sector turismo, como nunca en mi historia. Llevo 23 años en el sector turístico y nunca había visto la unión que hay en el empresariado mexicano por cómo reactivar el turismo. Aerolíneas, tour Hoteles. operadores, mayoristas, asociaciones de agencias de viajes, hoteles, restauranteros, centros de entretenimiento, que bueno, también están los pobres muy golpeados, pero todo eso tiene que ver. La Ciudad de México se tiene que reactivar también con su turismo de negocios, que es un turismo que va a cambiar en el mundo, porque el mundo aprendió que por estas tecnologías no necesitaba estar en un estudio para tener un programa, ¿no? Que ahora lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Entonces, también el turismo de negocios se va a reactivar de manera diferente. El turismo de evento, ¿no? Mi Sí. vicepresidenta Maru está muy clavada en el turismo de eventos. ¿Cómo se van a reactivar las expos, por ejemplo? Que ya han Así empezado a es. reactivarse. ¿Con qué afluencia? Entonces ya vas a tener la expo virtual. Hoy tenemos un tianguis turístico totalmente virtual, por ejemplo. Entonces, Ujú. ¿cómo vamos a reactivar? Yo creo que la Ciudad de México va a tener que volver a sacar sus orígenes. Vamos a empezar a sacar cápsulas, por ejemplo, de los pueblitos. Este fin de semana vamos a hablar de Tlacoquemecatl, ahí en la Mm. alcaldía Benito Juárez, la historia de Tlacoquemecatl, que es increíble y que poca gente lo conoce. Entonces, vamos a empezarlo a expandir. ¿Con qué? Con influencers. ¿Con qué? Con creadores de contenido. ¿Con qué? Con personas internacionales, que nos pueda hacer que llegue a muchas partes del mundo y decir, estamos aquí, hay protocolos de seguridad, hay cómo sí hacer las cosas, hay todas las medidas de distanciamiento social, y sabemos que las vacunas para México están llegando, pero para que podamos tener una inmunidad de rebaño va a tardar. Por lo menos el 2021 vamos a tener que trabajar con eso, mi estimado Hugo. Sí, desde luego. Y bueno, también evitar la politización, ¿no? Armando, de justamente de si, como decías, si entre la gente, ¿no? ¿Por qué él sí lo hace y yo no? ¿Por qué él sí vende y yo no? Bueno, evitar la politización, y creo que ustedes están haciendo una labor muy importante desde el punto empresarial para empujar, sin ningún afán político, justamente la reactivación del sector turístico. Y en esto, Armando, pues yo creo que sí, no sé cómo se están comportando las autoridades, qué tanto están abriendo los espacios para el diálogo, para trabajar en conjunto, para permitir justamente que ustedes, que están empujando mucho desde el sector empresarial, vayan de la mano con las políticas que puedan aplicar a través de ya sea el gobierno estatal, el gobierno federal, etcétera. ¿Cómo lo están manejando, Armando? Mira, estamos en ese proceso de visualizar, después de un año muy turbulento, un año muy complicado. Tuvimos que poner un alto y decir, a ver, ya pasó, ¿no? Ya lo tuvimos el 2020. ¿Qué aprendimos del 2020 y cómo de ese aprendizaje vamos a sumarnos? Sin duda, hasta ahorita las autoridades, tanto la Secretaría de Turismo Federal como, por ejemplo, de la Ciudad de México, hemos tenido total apertura. Estamos buscando ahorita algunas comunicaciones. En específico con la Ciudad de México, vamos a trabajar muy de la mano con el secretario, con Carlos,
Y hasta ahorita ha habido total tema de qué hacemos, cómo lo hacemos. ¿Qué problema hay? Que de pronto en la parte política el tema es un tema electoral muy complejo, ¿no? La elección más grande de la historia de este país. Entonces, empiezas a entrar en esos temas de, híjole, a ver, vamos a reactivar antes de las elecciones. Y tuvimos que tomar a veces decisiones dolorosas donde decimos, espérate, mejor esperamos a que no se vaya a politizar, porque se politiza, Exacto. al rato algún partido se pueda sentir. Nosotros somos una organización totalmente apolítica, somos un sindicato de patrones, donde lo único que tenemos es un observatorio ciudadano para que todos votemos, ¿no? O sea, hoy decimos, nuestro turismo se va a reactivar si todos votamos, no por quien quieras, pero entre más gente vote, mejores sin duda vamos a tener gobiernos y mejor vamos a poder exigir al gobierno. El gran cáncer, y lo hemos platicado desde mucho tiempo y con nuestro presidente nacional, es la indiferencia que hay en México. Te pongo un caso. Y me voy a sesgar un poquito del tema turismo para regresar y te voy a decir por qué voy a dar esta vuelta en este tema. Nombraron algunos de los miembros del consejo, un servidor como funcionario casilla, y mucha gente dice, no, qué peligro, no, Morena, no, se van a pelear. A ver, es nuestra obligación. Y si el mexicano no hace eso, ¿cómo vamos a reactivar una industria que necesitamos la interacción humana? El turismo necesita la interacción humana. Lo mágico del turismo mexicano es esa calidez, es ese cariño, es ese que lleguen y te atiendan como si estuvieras en tu casa, donde te llegan y te dicen, ¿qué más? Se le ofrece alguna cosita más. Hoy he estado en algunos restaurantes visitando y el servicio de la gente que está ávida de atendernos, eso es lo que hace que México sea diferente, esa calidez, esa calidad también en el servicio. ¿Y cómo lo vas a hacer si eres indiferente? Si no cumples con las obligaciones que realmente tienes que cumplir. Como mexicano, como ciudadano, tenemos derecho y obligaciones. Entonces, tenemos la obligación de votar y el derecho de elegir. Lo mismo es en el turismo, mi estimado Hugo. Si nosotros tenemos que trabajar con el gobierno. A ver, algo que es claro, muchos nos dicen, oye, pero es que no nos apoyaron, no nos dieron ningún tipo de complemento, prórroga en impuestos, no nos quitaron el seguro social, obligaciones patronales, el ISR, ahora que viene el anual, no nos hicieron, no nos cumplieron el tema del IVA. Ok, diría una buena amiga, colega de ustedes, aquí nos tocó vivir. Entonces, como empresarios, tenemos, a ver, una función de empresarios es resolver problemas. Entonces, hoy tenemos problemas, tenemos un gran problema en el turismo, ¿cómo lo resolvemos? Con todas estas variantes. Hay gran apertura del gobierno, pero también hay muchas cosas que están amarradas de las manos por el gobierno federal. Nosotros quisiéramos, sí, hicimos un decálogo, lo presentamos el año pasado como Coparmex, donde decíamos condonación de algunos impuestos, apoyo para el tema de los arrendatarios, la luz, el agua. Hoy ves que la Claro. luz y el agua están peor de feroces que nunca. Hoy la Sí, inflación está elevada arriba de 5% por los energéticos. Entonces, obviamente todo eso le pega al turismo. Obviamente, entre menos circulante, menos turistas nacionales. Y nosotros claro. tenemos que reactivar con turistas nacionales también. Entonces, evidentemente, ante esa situación, pues tenemos que hacer una manera. El empresario no puede frenarse. Tenemos que usar la manera de cómo sí. Ya no los tenemos y cada día nos salen más, no te lo juro, Hugo. Ha sido una batalla bien compleja, pero pues bueno, tenemos que resolverlo y nos encanta. Estamos en este país, mientras las condiciones no cambien, este país es hermoso. Déjame comentarte, estaba con el embajador de Japón hace unos años, ahí en Tokio, y estando con él me decía, pero ¿por qué ustedes no son una potencia mundial? ¿No? Tienen todo, los dos océanos, dos fronteras, una frontera increíble comercial, flora, fauna, diversidad. ¿Qué les falta? La verdad es que nos falta que el mexicano se quite esa parte de indiferencia y empiece a trabajar y decir, en lugar de irme a Acapulco, que está saturado, ¿no? Que va a estar saturado la siguiente semana, pues quizá me voy a las bahías de Oaxaca o me voy a las de Guerrero sobre Ixtapa. O sea, hay Claro. tanto y nos centramos nada más en Cancún, Los Cabos, Acapulco. A ver, ¿por qué no buscamos otra parte? ¿Por qué no nos vamos a un pueblito mágico con tu familia, con los que has estado guardado? ¿Por qué no te vas a Tlayacapa, ¿no? Que está hermoso. O sea,
si los mexicanos nos diversificáramos a todos los lugares que tenemos, no alcanzaríamos a cubrir todos los lugares, todos los pueblitos Claro. mágicos, Zacatlán de las Manzanas, o sea, ¿qué quieres, no? Vete al norte, a las dunas, en lugar de irte a Los Cabos, vete a las dunas, vete al Valle de Guadalupe, Ensenada, que acaba de ser reconocido como una de las mejores gastronomías del mundo, la de Ensenada. ¿Qué es lo que quieres? En serio hay de todo, ¿no? Entonces, Opciones hay, Armando. la clave está ahí, Hugo, en que no buscamos más opciones, porque nos vamos a lo de siempre, exactamente. Correcto. Oye, pues, ¿qué te parece si le damos la palabra a Rosalba Mezcua para que nos ayude con algunas preguntas que se han venido dando y también interactuando un poco con Rosalba? Adelante, Rosalba. ¿Qué tal, Hugo? Un placer saludarte, Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, precisamente de todo lo que has platicado, que por cierto es muy interesante, estamos ya pues a la vuelta de la esquina, precisamente como ya se había tocado este tema de lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, y sería el segundo año consecutivo que este turismo religioso que tanto es boyante en esta fecha se vería opacado por esta pandemia de COVID. Me gustaría que nos platicaras un poquito, Armando, ¿cómo cayó la derrama tan solo el año pasado en esta temporada mayor, que en este turismo religioso? ¿Cómo cayó la derrama? ¿Qué números tienen ustedes? También saber cuál es la situación de los fondos de promoción turística aquí en la Ciudad de México, porque sabemos que había como ahí un problema. ¿Y cuál va a ser el reto que se va a tener en adelante una vez que empiece como, pues a ver, primero semáforos verdes en todos lugares, en este caso aquí en la Ciudad de México? ¿Cuál va a ser el reto mayúsculo que van a tener las autoridades y ustedes como empresarios y todos los involucrados en este sector, precisamente para detonar y para atraer turistas aquí a la Ciudad de México? Y sobre todo también conocer tu opinión, porque sabemos que ya está una amenaza muy latente de una posible tercera ola de contagios y que, bueno, como también tú bien lo señalabas, pues sales a la calle, hay mucha gente que sigue sin usar cubrebocas y eso no ayuda en nada para que podamos evitar en un momento dado que se dé esta tercera ola y que sí disfrutemos precisamente lo que es el turismo, pero con muchos cuidados, Armando. Bueno, en orden de las preguntas, mi estimada Rosalba, primero te diría, la Semana Mayor el año pasado fue como el último pulmón que tuvimos los mexicanos antes del cierre. Recordemos que la Semana Mayor del año pasado estuvo en el inter marzo-abril. Abril fue el cierre completo. La campaña de sana distancia empezó el 16 de marzo. Entonces, estábamos en ese inter. Tuvimos ocupaciones importantes, no las acostumbradas evidentemente, y de ahí tuvimos toda la caída. De ahí se vino el cierre y literal fue el cierre del país, 3 meses, donde hubo una caída importantísima. El PIB lo marca en 2 dígitos, cómo se fue dando esas situaciones. ¿Cómo vemos esta Semana Mayor? La vemos con muy buenos ojos. La verdad es que en el turismo se ve una reactivación importante, en especial el nacional. Insisto, en desorden, desgraciadamente. Me gustaría que el turismo fuera mucho más ordenado. Y de esa manera, lo que nosotros hacemos es el llamado de, oye, la Ciudad de México se va a vaciar seguramente, ¿no? Hay muchas personas que van a salir, algunas de manera muy ordenada, algunas casas de Morelos pasó en vacaciones, en puentes, meses anteriores, que había un puente, la Ciudad de México salía a Valle de Bravo, que está asignado por gente de la metrópoli, Morelos, y en específico Cuernavaca, y pum, se detonaron los contagios, porque la gente no fue a lo que decimos. A ver, si vas a salir, sal a tu casa, sal a un Airbnb, sal a un hotel, y tienes que resguardarte. O sea, ya no se vale voy a salir a todos los atractivos turísticos como antes, porque debemos de guardar y evitar la aglomeración. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, un Acapulco que seguramente va a estar saturado y que tendremos que cuidar como mexicanos la consecuencia. La tercera ola viene después, como vino en diciembre, que no hicimos lo propio, que no viajamos con las medidas adecuadas. Entonces, hoy esperamos que no pase. Sin embargo, hay una tercera ola real en el mundo.
La vacunación no alcanza todavía los niveles en el mundo que se requieren. Obviamente en México estamos por arriba del 4%. La verdad es que es todavía muy bajo el porcentaje. Tenemos que llegar al 70% para poder tener una inmunidad de rebaño. Entonces, esta reactivación y estos contextos los vemos complejos. Esperamos que no se dé una tercera ola, es lo que menos deseamos. Sin embargo, los ciclos que ha llevado esta pandemia, que es nuevo, que nadie sabe. Alguna vez me preguntaba un reportero la semana pasada y me decía, oye, ¿y cómo ven el tema de la Semana Santa y después de la Semana Santa? No hay hoy día, quien se atreva a hacer una planeación, es decir, un pronóstico, un forecast, la verdad es que es bien arriesgado porque no hay. Como no puede pasar, porque sí la población se cuide, porque sí veas que tengas 1.5 metros entre tu palapita y la palapita del al lado en cualquiera de los puertos, como puede pasar lo que pasó con los chavos de Argentina, ¿no? Entonces, el contexto es que hoy con este bicho, con el SARS-CoV-2 o el COVID-19 como es la enfermedad, es muy complejo poder pronosticar. ¿Qué pronosticamos? Una buena campaña, creemos que va a haber una buena derrama en el turismo. En la Ciudad de México, muy fuera de los porcentajes que se tenían. La Ciudad de México históricamente en la Semana Mayor se vaciaba y en los últimos años, cuando estuvimos con el secretario Torruco en la Ciudad de México, hubo una reactivación bien importante. Hubo planes bien importantes para reactivar el turismo y llamar al nacional a que vinieran a conocer esta bella ciudad sin gente, que es increíble. Puedes recorrer de Xochimilco a Cotitlán en 40 minutos cuando no hay gente. Cuando hay gente puedes entrar 3 horas. Entonces, esa belleza de esta ciudad vacía, que es increíble, que puedes estar en bicicleta, que hay unos parques espectaculares, que hay unos centros recreativos espectaculares. La verdad es que ahorita la vemos lento, desgraciadamente, en la Ciudad de México. La Ciudad de México va a tardar en la reactivación. Es lo que estamos tratando de buscar cómo ponerlo. Entonces, vemos una inminente tercera ola. No la deseamos, evidentemente, pero la vemos inminente. Y me preguntabas de los fondos que se tienen para el turismo. Ese es un tema súper complejo y que yo creo que podemos hablar todo un programa de este tema. Lo único que te puedo decir yo hoy día, y sin un tema de entrar en política para no poner un poco raro el tema, ¿no? Ahorita es que están muy amarrados, están muy complejos. Ese gobierno a nivel federal le ha encantado el tomar los fondos, los fideicomisos. Entonces, tenemos un tema. El Fideicomiso Nacional se destrozó. Todo el tema de Fonatur se destrozó. En la Ciudad de México tenemos todavía ahí todo un contexto, pero la verdad es que está muy complejo. O sea, la misma Secretaría, repito, tienen mucha voluntad, nos han echado la mano muchísimo, tienen toda la apertura, pero están muy amarrados de las manos porque no les dejan operar. Entonces, tenemos que operar pues, desde el sector privado, contemplando que quizás no tenemos esos fondos. Entonces, eso es lo que te puedo decir, Rosalba, sin entrar en un tema mayor que no me gustaría entrar, repito, más que nada por el tema político. Después del 7 de junio, si quieres, retomamos el tema y entramos más a detalle, porque en Coparmex queremos ser sumamente institucionales y responsables, y espacio responsables con el tiempo que hoy tenemos político en el país. Fíjate que comentas algo bien interesante en el sentido, aunque yo sé que vamos y te invitaremos para continuar y hablar un poco más a fondo sobre ese tema político, pero nos parece muy interesante lo que están haciendo como empresarios. Creo que de los sectores que no se ha quedado con las manos de brazos cruzados en materia de impulso desde la parte empresarial, es decir, cuando hemos hablado con algún empresario del sector, ya sea hotelero, turoperador, etcétera, el común denominador que encontramos, Armando, es eso, que están buscando cómo sí salir. O sea, y creo que es claro. O sea, platicaba también hace algún tiempo con algunos especialistas y con algunos analistas económicos y también empresarios, grandes empresarios, y nos decían, bueno, es que nosotros siempre vamos a ver a México con una visión de futuro, de largo plazo, porque hay que recordar que la parte política pues dura un tiempo y se van, dura un tiempo y se van, dura un tiempo y cambian, y nosotros no, nosotros tenemos que mantener nuestra visión de largo plazo
porque nosotros llegamos para quedarnos, ¿no? O sea, el instalar una empresa, el instalar una industria, etcétera, o ser parte de una industria, perdón, significa quedarte de largo plazo. Armando, y por acá nos están comentando en redes sociales, desde tu punto de vista y aprovechando justamente esto que comentabas de lugares cercanos y lugares a dónde visitar, que ¿cuál es tu favorito? ¿A dónde te irías tú en Semana Santa? ¿Dónde podrías echar unas buenas vacaciones para descansar? Mira, es una pregunta bien complicada. Déjame comentarte una historia, si me permites, mi estimado Hugo, mi estimada Rosalba. Hace años estaba yo en Tlalpan como presidente de Canirac, distrital de Tlalpan, pues, hablando hace ya varios ayeres, para no exhibir mi edad, pero varios ayeres. Y tuve una visita de algunos turistas del extranjero, ahí con mis amigos de Arroyo, hicimos un tour, antes no existía el turibús. Entonces hicimos todo un recorrido y platicando con uno de los turistas me empezó a hablar de lugares espectaculares de México que yo no tenía el gusto. Después de eso me dediqué por 2 años a viajar por nuestro país, no salir. Dije, no voy a salir del país si no conozco mi México. Yo soy chapaneco de origen, xochimilca de nacimiento, de aquí de la ciudad. Amo esta ciudad la amo porque he tenido el gusto de poderla recorrer de punta a punta, del Cerro de la Estrella, poder pasar hasta los grandes lugares de Tepozotlán, los grandes parques zoológicos que existen. Entonces, cada vez que me decían, oye, ¿cuál es tu lugar turístico? México. A ver, Ciudad de México. Vamos en un recorrido y se los voy a antojar. Quiero que se lo antojen. Llegan a la Ciudad de México, se quedan en un hotel, de los grandes hoteles que hay aquí en la Ciudad de México. Hay de toda diversidad. Esa es la belleza. Hay qué presupuesto quieres, o sea, lo que quieras, ¿no? Pero después de ahí, te puedes ir, por ejemplo, si tienes la Semana Mayor, podrías irte un día a Tepoztlán, a recorrer, a ver los cuarzos, a subir el Teposteco, hora y media te puede llevar a subir el Teposteco, bajar, comer en el Ciruelo, los Colorines, o en cualquiera de los lugares, una teposnieve, y regresas a la Ciudad de México a las 6 de la tarde y estás a las 7 de la noche en la Ciudad de México. Un lugar para mí místico, me gusta la meditación, la energía, creo en eso, entonces es místico. Pero además de eso, otro día te puedes ir, por ejemplo, a Querétaro. En Querétaro te puedes ir hacia la ruta, hacia la Peña de Bernal, y ahí podrías pernoctar, donde puedes hacer la ruta del vino y el queso. Es un día, ¿no? Que te puede llevar, inclusive puedes llegar hasta la Sierra Gorda, hasta la parte baja. No te diría para arriba porque necesitarías más lugar, más tiempo, perdón. Pero está Tequisquiapan. Hay una isla increíble en Querétaro que poca gente conoce, ¿sí? Con unas camellas increíbles, con un glamping increíble. Ese es para ese lado, ¿no? Después para Puebla, pues les acabo de decir Chautla, Valquirrico, Cholula, Atlisco, y no me voy más para allá, porque pasando Puebla hacia Veracruz y hacia Tlaxcala, bueno, hay lugares espectaculares. Pero bueno, dejémoslo por ahí, también te va a llevar un día, te puedes ir en la mañana, puedes llegar a desayunar al Valquirico, o te puedes ir a Cholula directo, después te vas al Valquirico a comer, que se come espectacular, hay unos tan espectaculares, y puedes cerrar dándole el recorrido al castillo Winslow de Chautla, ¿no? Y de ahí te regresas a tu Ciudad de México. Puedes recorrer, evidentemente, Teotihuacán. Ahí hay cosas y desarrollos. Estaba platicando con un empresario la semana pasada que tuve la oportunidad de desayunar, que va a desarrollar un hotel holístico en Teotihuacán increíble. O sea, el empresario está queriendo invertir en eso. Entonces, pero Teotihuacán me encanta también, ¿no? Viaje en globo. Hoy está cerrado grandes de las atracciones. Fíjate bien, Hugo, perdimos una de las atracciones que para mí eran de mis preferidas, que era el mapping que se tenía de Teotihuacán de Sí, noche. sí, 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 ¿No? sí. O sea, se Sí, la cerró verdad este coincido año. contigo. ¿Estás de acuerdo? Ya era antes de temporada de lluvias, ese Sí, mapping, el verlo, o sea, el ver toda la cultura, la historia, sí, sí, bueno, valía para mí mucho es la pena, ese, la verdad, sí. sin duda, para mí ese es algo que este año está perdido, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se recupere ese proceso, pero Teotihuacán es un punto importante. Ahora, callejonear en la Ciudad de México,
Condesa, Roma, Polanquito, ya hay algunos museos abiertos, Coyoacán. entonces en esos museos, Coyoacán, claro, no se diga el tema de Coyoacán, Benito Juárez también, muchas veces me quitan a mi Benito Juárez y yo les digo, no, también hay cosas muy padres también, por eso voy a hablar de Tlacoquemécatl, para que la gente conozca todo el tema de Tlacoquemécatl, la gastronomía, o sea, pasa por carnitas, ¿qué carnitas quieres? ¿No? Ahí por José María hay unas carnitas espectaculares de un buen amigo, mi tío Jesús Ornelas, que llevan muchísimos años, o te puedes ir al sur de la Ciudad de México, la ex hacienda de Tlalpan, Sí. Arroyo, Enrique, o sea, ¿qué quieres? ¿No? Te puedes ir un poco más al norte, hacia Coajimalpa, ahí está el bosque, arriba de Coajimalpa, y hay también lugares súper, las caballerizas, que se come delicioso, y que vas a estar en un contacto natural con todas las medidas de seguridad. La Marquesa, Tres Marías. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando me dicen, oye, ¿cuál es tu lugar favorito? México. Amo mi México, amo, o sea, ¿tienes más tiempo? Vete a Chiapas, está en semáforo verde, vete a Chiapas y vas a pasar, comer delicioso un cochito, unas gorditas de asiento, una butifarra de miedo, o sea, la verdad es que yo soy un apasionado de viajar y de mi México no se diga. ¿Quieres playas tranquilas? Hay playas tranquilas también. Hay Sí, sí, playas en claro. Oaxaca muy tranquilas que puedes llegar a Huatulco, y de ahí te puedes mover. Te puedes ir a Oaxaca, capital, que no sé, a veces se satura también en la Semana Mayor, hay que tener un poco de cuidado, pero hacia Huatulco hay 9 bahías. No te quedes en Huatulco, va a estar saturado. Hay 9 bahías y hacia el norte hay mucho más bahías. Ahí hacia la frontera, hacia Guerrero, por ejemplo, hay una playa que esa sí reconozco que no la conozco, pero tengo un amigo muy querido que le mando saludos a mi querido Ferenc, que se vaya, que es Playa Troncones, adelante de Ixtapa, y que está espectacular. Entonces ellos rentan una casa, se va toda la familia, la playa está vacía y en la casa tienen todo. Eso es un buen plan de Semana Santa. ¿Quieres? Réntate también aquí una casa en la Ciudad de México y tienes, pero bueno, ¿qué quieres? Ayer en la inauguración de la terraza franciscana que estuve en la semana, conocí a un chinampero, a un líder chinampero, y le decía, oye, ¿por qué no hacemos recorridos en las chinampas? Una cosa son las trajineras, una cosa es el relajo, el alcohol y todo lo que hay ahí que se Ajá, desborda, sí. pero otra muy diferente es, a ver, vamos a pasar por las chinampas. Las chinampas es lacustre mexicano, es donde se cosechaba en este país, ¿no? Entonces, conocer las chinampas, pregúntale a un citadino, ¿eh? Y vas a ver, Hugo, cómo no sabe que es una chinampa. No, O te va a no, decir, no, es una trajinera. No, espérame, no. Una claro. chinampa es donde se cosecha y donde tienes todo el tema de los canales de Xochimilco que van hasta Tláhuac, Tuyehualco, todo este recorrido. Entonces, hacer ese recorrido son espectaculares, ¿no? Entonces, Sí. perdón por no poderte dar una respuesta concreta, pero es que No, literal amo mi México. pero nos diste un panorama bien, bien amplio, Armando, bien interesante y sobre todo con opciones, o sea, opciones, volvemos a lo mismo, hay para no regresar a los clásicos, ¿no? Los clásicos lugares que incluso termina uno, además del riesgo que hay por el contagio del COVID, que desafortunadamente con este virus no sabes cómo va a reaccionar tu organismo, podrás estar muy sano, podrás estar, si tú quieres, al 100, pero no sabes cómo va a reaccionar tu organismo, donde hay casos pues, que había personas que no la libraron y estaban bien, ¿no? O sea, no tenían ninguna enfermedad determinada antes, ¿no? En fin, desde ese riesgo hasta pasarla muy mal por la cantidad de gente con la que te encuentras, no encuentras los lugares pues, que podrías estar aprovechando o disfrutando de manera mucho más relajada. Y el abrir este panorama de opciones, digo, ahorita estaba viendo a Rosalba y nada más se le veía una sonrisa de oreja a oreja a Rosalba cuando ibas comentando, ibas narrando ahí todos los lugares que se podían visitar, ¿o no, Rosalba? Sí es, pero así es, Hugo, pero sobre todo pues se nos estaba haciendo ya agua a la boca con todos esos manjares que estaba mencionando Armando y dije, ay, a ver cuándo nos invita, porque creo que él recorre y tiene esa oportunidad de recorrer varios de los hermosos destinos que tenemos aquí, tanto en la Ciudad de México como en todo el país, y que efectivamente, como él lo señala, hay pueblos coloniales, hay pueblos mágicos. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ir a un lugar aquí por Tlalmanalco que se llama
Dos Aguas, que es un parque ecoturístico, y la verdad es que ahí sí, efectivamente puedes hacerlo, puedes irte a dar una vueltecita para pues salir de este encierro, y pues no existe gran riesgo, porque no sé si tengas oportunidad, Hugo y también Armando, de conocer este lugar de Dos Aguas, pero hay que caminar 5 horas para llegar a una cascada, o sea, son 2 horas y media Wow. de ida, 2 horas y media de regreso. Está muy rica la caminada y aparte, pues vas pasando muchas cosas, tienes que subirte a troncos, bueno, terminas hecho un lodazal, pero es muy padre, disfrutas y ahí nos pudimos quitar el cubrebocas, respirar el aire fresco de ese parque ecoturístico, muy, muy padre. Y ese tipo de salidas creo que es lo que nos puede ayudar también para no ir a meternos todos a Acapulco, ¿no? Como lo señalábamos ahorita, que pues mucha gente se va como a lo tradicional, pero ahorita no hay que dejar de salir, pero sí con todos los cuidados necesarios para evitar precisamente esta amenaza de esta tercera ola, porque le haría mucho daño precisamente tanto a la economía como al turismo el volver a caer en un rebrote de esta pandemia. Sí, desde Fíjate, luego. Rosalba, perdón Hugo que Sí, te adelante, interrumpa, Armando. pero me hiciste recordar dos lugares que también se me olvidó decir, el Cedral, por ejemplo, hacia Hidalgo, que tiene un contexto también bien interesante y que son parques que puedes llegar, o las lagunas de Zempoala, que también poca gente los conoce y puedes llegar, hay quesadillas, te la pasas increíble, es pet friendly, te llevas a tus perritos, ahora que hay mucha gente que está en el tema de perritos, o gatitos o whatever, y creo que ese es el contexto, Rosalba. Creo que el punto y la reactivación está en hacerle llegar al mexicano, al turismo interno, que existen estos lugares, que existen estos rinconcitos, que existe Desierto de los Leones, que existe los dinamos, que también poca gente los conoce. Entonces, ¿cómo sí hacerlo y cómo sí llegar a esa parte? ¿Cómo después también al internacional decirle que no hay riesgo en el tema de seguridad, que está muy clavado, y en el tema de salud? Son dos variantes, son dos pilares que la Ciudad de México tiene que trabajar de manera importante. Estamos participando en una mesa de seguridad que estamos creando entre el empresariado y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, donde el principal tema es es cómo le hacemos para poder blindar esto que nos va a dar riqueza a todos. Yo sé que estamos en una pandemia emocional, en una pandemia económica, en una pandemia social, porque la pandemia de salud desencadenó todo eso. Sin embargo, es el momento de que la creatividad del mexicano, que es reconocida en todo el mundo, salga adelante para verlos como sí. Entonces, estoy de acuerdísimo contigo y me encanta. Además, la cascada es helada, deliciosa. No, pues Así sí, sí, es. sí se antoja. Ay, Armando, pues la verdad, bien interesante la plática contigo, la verdad muy amena, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero te vamos a invitar pronto para que nos sigas platicando, nos des algunas recomendaciones, quizá un poquito ya con mapita y demás para poderle llegar. La verdad va a ser bien agradable y sobre todo más adelante para que nos cuenten de primera mano cuál va a ser esa propuesta que van a hacer, que van a plantear a las autoridades. Yo creo que aquí estaremos por supuesto, para darle difusión, comentarla y analizarla. Armando, pues muchísimas gracias por haber participado aquí en Viajando en Concreto. Es un honor, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio y por favor viajen, pero viajen seguros. Muchas gracias, Armando. Rosalba, muchísimas gracias. Y pues amigos, tuvimos a Armando Culebro, presidente de la Comisión de Turismo de Coparmex aquí en Ciudad de México y que nos dio una gran cantidad de recomendaciones a dónde ir, qué hacer, cómo cuidarnos y sobre todo no olvidar que hay opciones para viajar. No saturemos los lugares que ya todo el mundo conoce. Vamos a buscar otros, hay lugares cercanos. Agarremos nuestro carro, vámonos en familia con quien hemos estado ahora en la pandemia. Cuidémonos, usemos cubrebocas, sigamos las recomendaciones de protección a donde vayamos, ya sea al hotel, a la casa que nos rentan, al restaurante, lavémonos las manos, usemos el cubrebocas bien, no aquí a la mitad, o de barba, ¿no? Mucha gente lo usa ahí de barba, usemos bien el cubrebocas y respetemos la sana distancia. Creo que siguiendo esas reglas básicas que realmente ya nos estamos acostumbrando, ya está raro saludar así a alguien de mano o de abrazo, ya nos estamos acostumbrando. Entonces, sigámosla y creo que la vamos a pasar muy bien
que aprovechar estos días de descanso y, ¿por qué no?, más adelante continuar viajando por México. Armando, muchísimas gracias nuevamente. Rosalba, muchas gracias también y nos vemos la Buenos siguiente. días.